libro de Primera de Pedro, capítulo 4. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 11, estamos considerando, hermanos, el tema viviendo en la voluntad de Dios a la luz de que el fin de todas las cosas se acerca. Noten Primera de Pedro 4, versículo 7. Vamos a leer este versículo para después orar. Dice Primera de Pedro 4, 7: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por la esperanza que usted nos da, mi Señor, de saber que si el día de hoy fuera el final, no hay nada de qué temer, mi Señor. Gracias porque, como Pedro mismo enseña, tenemos una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Señor, hable a su pueblo, se lo pido, en el dulce y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Un pensamiento que constantemente debe estar en nuestras mentes son las palabras que Pedro menciona, hermanos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Esa frase debe ser música agradable, música en la cual nos podemos deleitar todo creyente que es creyente porque ha puesto su fe en Cristo. Esa misma expresión, el fin de todas las cosas se acerca, debe ser una frase que debiera producir espanto, terror a todos aquellos que no tienen seguridad en el Señor Jesucristo. La frase, el fin de todas las cosas se acerca, es una frase que hace alusión, hermano, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pedro la menciona en varios versículos de la misma epístola. La misma idea nos transmite Santiago, sin perder Pedro. Ve ahí unas páginas atrás, el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 8. Dice Santiago 5, 8: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, ¿qué, hermanos? Se acerca. La venida del Señor se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Y, hermano, toda persona debemos vivir a la sombra de un final cercano. Todos debemos vivir a la sombra de la eternidad. Hermano, hay un pasaje, hay un versículo bien tremendo en Mateo 25, 46 que nos dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermano, personas que creímos en Cristo, como personas que no creyeron en Cristo, hermano, un día todo acabará en esta vida, pero la Biblia habla de eternidad, hermano. Dice la Biblia: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermano, toda persona debemos vivir a la sombra de un final cercano. ¿Por qué digo esto? Por dos cosas. Porque Cristo prometió regresar. El mensaje en todas las generaciones de la era de la iglesia ha sido: Cristo está por venir. Hermano, desde la iglesia primitiva, Pablo predicaba: Cristo está por venir. El escritor de Hebreos dijo: aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Hermano, de las últimas palabras que Juan escribió, he aquí, vengo en breve, vengo pronto. Hermano, en la era de la iglesia, el mensaje ha sido: Cristo viene pronto. Cristo viene pronto.
Hermano, ¿por qué debo vivir a la expectativa de un final? Porque Cristo prometió que viene pronto. Y también, hermano, porque todos tenemos la certeza de la muerte física. Todos un día moriremos físicamente. Entonces, hermano, a todos nos tocará o el arrebatamiento o la muerte física. Si nos dan a escoger, yo quisiera el arrebatamiento, hermanos. Pero aún si no nos toca el arrebatamiento, hermano, quien muere en Cristo, en gloria a Dios, tenemos esperanza de ir a su presencia. Teniendo en mente que todos tenemos un final cercano, el apóstol Pedro pone varias cosas en mente para vivir una vida, hermano, en la voluntad de Dios. Tengamos en mente que Pedro está escribiendo a creyentes que tienen esperanza. Pedro le escribe a personas que sí podemos caminar en la voluntad de Dios. Hermano, las personas sin Cristo, personas posiblemente con mucha religión, pero sin Cristo, no pueden andar en la voluntad de Dios, hermano. No pueden caminar en la voluntad de Dios. ¿Quién puede caminar en la voluntad de Dios, hermano? El creyente. Y Pedro, escribiendo al creyente, nos enseña dos cosas en los versículos 1 al 11. En el versículo 1 al 6, Pedro enseña que debemos dejar nuestra vida antigua, pecaminosa, inspirados siguiendo, hermano, el ejemplo de Cristo. Hermano, si el creyente va a caminar en la voluntad de Dios, ¿qué enseña Pedro? Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Hermano, el creyente, si ha de hacer la voluntad de Dios, debe vivir mirando hacia adelante, buscando vivir el tiempo que nos resta haciendo la voluntad de Dios. Vimos sobre esto en la escuela dominical, hermano. Ahora, ¿qué es el segundo principio, la segunda cosa que Pedro quiere que tengamos en mente? Hermano, Pedro nos muestra que debemos vivir una vida congruente con nuestra fe. Hermano, el cristiano es llamado a vivir una vida congruente con nuestra fe. ¿Cuál fe? La fe que hemos puesto en Cristo. Hermano, pudiera decir que toda persona, creyentes y no creyentes, aún, hermano, aquellas personas que pudieran negar la existencia de Dios, todos tenemos fe. El punto es, hermano, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde ponemos nuestra fe? ¿Quién es el objeto de nuestra fe? La Biblia enseña que Cristo es, hermano, el autor y ¿qué, hermano? Consumador de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Con Él empieza la fe y con Él termina la fe. Y hermano, Pedro nos exhorta a vivir una vida congruente con nuestra fe. Hermano, ¿qué implica vivir una vida en congruencia con nuestra fe? Miren capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Perdón, estoy en Santiago, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Dice el apóstol: mas el fin de todas las cosas, que, hermano, se acerca. Y dice después: sed pues, ¿qué, hermano? Sobrios. Ahora, la primera cosa que nos lleva a vivir en congruencia con nuestra fe
hermano, es vivir una vida en sobriedad, hermano. Una vida en sobriedad. Dice Pedro, el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios. Hermano, qué interesante. La idea de la palabra sobrios, hermano, normalmente pudiéramos referirnos a una persona sobria. ¿Qué sería lo contrario de sobrio, hermano? Ebrio, embriagado. Hermano, ¿qué decimos de una persona que camina así como que ya anda borracho? O pudiéramos decir, no está sobrio. Hermano, la idea de la palabra sobrio aquí en el versículo es una persona que se encuentra, qué interesante, nota esto, hermano, en su sano juicio. Una persona que se encuentra en su sano juicio. Hermano, el creyente es llamado a vivir en su sano juicio. Yo recuerdo que mi abuelita decía, hombre, este chamaco está deschavetado. Yo no sé si entienda eso, hermano, pero la idea es, le falta corretear aviones. Hermano, para entender mejor la idea de sobriedad, porque somos llamados a ser sobrios, vamos a ver dos ejemplos para entender mejor la idea. Primer ejemplo, Lucas 15. Bueno, de hecho, los dos ejemplos estarán en Lucas. Miren Lucas 15, por favor, hermano. Lucas 15. Noten lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 15 es la parábola del hijo pródigo. Miren Lucas 15, versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo como, hermanos, perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arruinó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahora, me detengo aquí un poquito, hermano. Esto no fue algo real, hermano. Esto es una parábola del Señor Jesucristo, pero eso no quiere decir que no podamos aprender mucho de esas palabras. Un muchacho va con su padre, le pide la herencia, lo mata en vida básicamente. Hermano, toma sus posesiones que recibe de su padre y dice la Biblia que va y lo malgasta todo, viviendo como, hermanos, perdidamente. Hermano, déjeme decirle con dolor, pena y tristeza, pero ¿cuántas personas en nuestra sociedad, hermanos, viven perdidamente? Viven perdidamente. Anoche, hermanos, íbamos a casa y llegué yo ahí a la peluquería, ya me sentía bien greñudo, hermano, y como diríamos, llegué a sacarme punta. Y hermanos, la peluquería donde voy son la mayoría puros muchachos. Y estaba un muchacho cortando el cabello y los otros muchachos, hermano, trabajan como 5 o 6 muchachos. Los otros muchachos estaban ahí a la vueltecita del local, hermano, embriagándose, muchos botes de cerveza. Hermano, un olor bien fuerte a marihuana. Hermano, ¿qué están haciendo estos jovencitos? Viviendo perdidamente, malgastando su vida, malgastando sus talentos, sus capacidades, la vida preciosa y valiosa que Dios les ha dado. ¿Qué han hecho? ¿Qué están haciendo?
ciudad, en nuestro estado, en el mundo, balaceras, muertes, situaciones, hermano, increíbles, situaciones horribles viviendo en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad vive perdidamente. Hermano, ¿qué sucedía con el muchacho que nos enseña aquí Cristo, que fue y lo malgastó todo? Más adelante la Biblia dice que lo gastó todo en rameras, hermano, en lujuria, en lascivia, en perdición. Ahora, ¿por qué hizo eso? Porque no estaba pensando bien. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no había sobriedad. Mire el versículo 17. Dice la Biblia, ¿y qué, hermanos? Y volviendo en sí. Ahora, quiere decir que lo que hizo anteriormente no estaba en sus cabales, hermano. Dice la Biblia, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermano, ¿qué hizo el muchacho? Reflexionó: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí muriéndome de hambre? ¿Qué dice el muchacho? Voy a ir con mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra Dios, contra ti. Hermano, la frase que quiero que notemos: y volviendo en sí. Y volviendo en sí. Hermano, la idea de volviendo en sí es una frase similar, hermano, a ser pues sobrios. Hermano, una persona sobria piensa dos veces lo que hace, hermano. Una persona sobria camina hacia la unidad familiar. Una persona sobria camina hacia el pos de estar en correcta comunión con Dios. Una persona sobria busca hacer lo que es agradable a los ojos de Dios. Y podemos decir también, hermano, a los ojos de la gente que busca agradar a Dios, porque no toda persona a nuestro alrededor, hermano, busca agradar a Dios. ¿Qué otro ejemplo podemos ver de sobriedad? No vamos al pasaje por razón de tiempo, pero en Lucas 8, hermano, la Biblia nos habla del endemoniado gadareno. No vestía ropa, no moraba en casa, andaba en los sepulcros, se hacía daño. Pero cuando tiene un encuentro con Cristo, dice la Biblia que se sentó a los pies de Jesús y, hermano, vestido y le rogaba: Señor, permíteme ir contigo. Pero hay una frase muy especial ahí en Lucas 8, 36 o 37. La Biblia dice: sentado, vestido y en su juicio cabal. Y en su juicio cabal. Podemos decir una idea similar a ser sobrios. Hermano, una vida congruente con nuestra fe implica ser sobrios. El hijo pródigo, el gadareno, en su juicio cabal, hermano, le rogaba a Jesús que le permitiera ir con él. Se sentó a escuchar su voz. El Señor le dice: ven, cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Y qué hizo este hombre? Se fue y voz en cuello publicó cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. Hermano, ¿qué dice primero de Pedro? El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. Mire la segunda cosa, hermano, que nos dice primero de Pedro 4.
Note 1 Pedro 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. ¿Y qué dice la siguiente parte, hermano? Y velad en oración. Y velad en oración. Es importantísimo entender, hermano, que una persona que no vive en sobriedad espiritual nunca será una persona, hermanos, de oración. No encontraremos, hermano, a una persona fuera de sus cabales. No encontraremos a una persona, podemos decir, en su sano juicio, siendo una persona ferviente en oración. Hermano, Pedro dice, sed sobrios. Y de la mano dice, velar en oración. Hermano, ¿qué es la idea de velar en oración? En Lucas 18, no vaya ahí, hermano, en Lucas 18, el Señor Jesucristo, dice la Biblia, también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y después nos cuenta una historia. Había en un lugar, hermano, una viuda pobre, un juez injusto que no teme a Dios, que no respeta a hombre, y esta mujer, hermano, va al juez injusto diciéndole: hazme justicia de mi adversario. Hermano, y esta mujer día tras día iba y en un sentido molestaba al juez injusto. Y un día el juez injusto dijo: aunque ni temo a Dios, aunque ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta mujer es bien aferrada, esta mujer es bien insistente, le haré justicia. No sea que un día me agote la paciencia y haga algo que no deba de hacer. Hermano, en el idioma original la idea es: no sea que un día me saque el tapón y le mete un trancazo. Esa es la idea del texto, hermano. El juez razonó: un día esa mujer me desesperará al punto que la voy a golpear. Mejor le haré justicia. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman cuando, hermano? Día y noche. ¿Se tardará en responderles? ¿Acaso, hermano, tardará en responderles? Y dice la Biblia: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermano, ¿qué nos está enseñando el Señor Jesucristo? Que una manifestación congruente de fe es vivir una vida de oración. Ser insistente. Hermano, la mujer viuda no tenía recurso alguno para pagar al juez, para sobornar al juez, porque era algo común en aquellos tiempos y el día de hoy también, hermano. Pero ¿qué recurso tomó la mujer? La insistencia. Y hermano, velar en oración, la idea es insistir, clamar al Señor, suplicar al Señor. Hermano, si algo necesitamos como creyentes, como pueblo de Dios, hermano, es vivir vidas de oración. Hemos estado estudiando la vida de Cristo, hermano, por las mañanas, lunes, miércoles y viernes. No hace mucho veíamos, hermano, la escena de Cristo y su vida de oración, hermano. La Biblia dice que siendo aún de mañana, siendo oscuro, Él salía a un lugar apartado y pasaba tiempo con su Padre. Lucas 6:12 nos dice que Cristo pasó la noche entera clamando a su Padre. Mi amado hermano, si Cristo, siendo Dios, siendo perfecto, vivió una vida fervorosa de oración, ¿cuánto más nosotros necesitamos, hermano, ser hombres y mujeres de oración?
Hermano, toda situación que experimentamos, hermano, tendrá su respuesta a través de la oración. Alguien me mandaba una imagen muy sencillita en la semana, yo la compartí con algunos, y la imagen sencilla dice: si ya oraste, ¿por qué te preocupas? Si no has orado, preocúpate. Si ya oraste, ¿de qué te preocupas? Y si no has orado, tiembla, preocúpate. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque no tenemos lo que deseamos muchas veces, porque no pedimos. Hermano, una vida congruente con nuestra fe nos llevará a ser sobrios. Nos llevará a velar en oración. Miren, Primera de Pedro 4:8, hermano. Primera de Pedro 4:8, encontramos una tercera cosa que nos llevará a vivir en congruencia con nuestra fe. Dice la Biblia: y ante todo, ¿ante qué, hermano? Ante todo, como algo especial, como algo principal, como algo que nos debe distinguir. Y ante todo, tener entre quién, hermano, entre vosotros ferviente amor. Y después nos explica por qué. Porque el amor cubrirá, ¿qué, hermanos? Multitud de pecados. Hermano, el que cree que Cristo viene pronto no debe separarse, hermano, de la comunidad de sus hermanos de fe. Mire, hermano, déjeme decirle esto: cómo necesitamos gracia en los días que estamos viviendo, porque déjeme decirle un peligro de los días que estamos viviendo, hermano. No todos nos podemos congregar. Hermano, no sería permitido que toda la congregación viniera. No todos calificarían, hermano, para venir en cuanto a cuestiones físicas a veces. Pero déjeme decirle a esto, hermano, un peligro de los días que estamos viviendo es que se enfríe la relación entre los hermanos. Hermano, ¿cómo necesitamos, mire, con pandemia o sin pandemia, cómo necesitamos, hermano, buscar tener una relación, hermano, correcta con nuestros hermanos en la fe? Dice la Escritura: y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. La idea es, hermano, tener entre vosotros. ¿Sabe qué sería un ejemplo exacto, preciso, directo, al punto? Y no sé qué más añadir, hermano, para enfatizarlo. ¿Sabe cuál sería la idea exacta, precisa, al punto, ideal, que le pegue al blanco, de ferviente amor? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Sabe quién tuvo ferviente amor? ¿Sabe quién nos amó fervorosamente? Nuestro Dios, hermano, nuestro Señor. ¿De qué manera? Dice la Biblia, dice Romanos 5:7, no lo recuerdo exacto, pero déjenme parafrasear. Romanos 5:7, posiblemente alguien daría su vida, por una buena persona, pero no es seguro, posiblemente. Y dice el 8, más Dios muestra su amor para contigo y para conmigo, que a pesar de ser viles pecadores, que Jesucristo, hermano, murió por nosotros. Eso es ferviente amor. Eso es amor en proporciones incalculables, hermano. Siendo viles pecadores, siendo personas, hermano, alejadas de Él, no queriendo muchas veces nada con Él. ¿Qué ha hecho Él? ¿Qué hizo Él, hermano? Nos mostró su amor. Hermano, qué bendición. ¡Qué bendición ser amados de Dios! ¡Qué bendición saber, hermano, que de tal manera ama Dios al mundo! Hermano, ¿qué dice la Biblia? Tener
entre vosotros ferviente amor. Aquí habla de una disposición, hermano, a entregarse, una disposición al sacrificio. ¿Hacia quién, hermano? Hacia los hermanos en Cristo. Hacia los hermanos en Cristo. Y hermano, ¿cómo necesitamos sabiduría para mostrar amor a los hermanos en Cristo? En tiempos, hermano, donde a veces no podemos ni vernos físicamente. Gloria a Dios, hermano, por la tecnología. Gloria a Dios por la tecnología. Honestamente, le digo, hermano, yo personalmente como pastor, no sé qué hubiéramos hecho, hermano, de no ser por la tecnología. Gracias a Dios, hermano, que nos podemos congregar, hermano. Hermano, gracias a Dios por la tecnología. Yo recuerdo en años pasados, hermano, casi hasta satanizar la tecnología. Yo recuerdo diciendo, estos del diablo que se la llevan en internet. Yo no dije, hermano, yo me declaro culpable de haber dicho eso. Y ahora todos los días nos congregamos, hermanos. A veces Dios nos tiene que tapar la boca, hermano. Ahora, yo no digo que ya se hizo bueno el internet, hermano. Todavía sigue siendo, hermano, como una espada de dos filos. Lo podemos usar para bien, como muchos lo usan, hermano, perversamente. Hermano, ¿de qué manera usted puede mostrar ferviente amor por los hermanos? Aun cuando a veces no podemos verlos. Hermano, no está de más de repente echarse una llamadita. No está de más de repente decirle, hermana, pastor, mis hijos se la llevan whatsappeando. Pues no está de más que de repente se ponga a whatsappear santamente, hermano. No a contar cosas, hermano, inapropiadas, pero qué bueno de repente echar una whatsappeada con un hermano y una hermana con una hermana y hermano, como diría Nacho Libre, hablando cosas santas, hermano, que edifiquen, buscando ser de bendición. Hermano, dice la Biblia, y ante todo, tener ferviente amor. Y fíjese lo que la Biblia dice, cuando hay ferviente amor, note lo que dice la Escritura, hermano, el ferviente amor cubrirá multitud de pecados, hermano. En la iglesia, en la comunidad de la iglesia, también de manera increíble nos podemos herir, lastimar. ¿Por qué, pastor? Porque somos de este mundo, hermano. Porque somos bien humanos. Pero el ferviente amor cubre multitud de pecados. Hermano, note, no un pecado, multitud de pecados. Hermano, una actitud congruente con nuestra fe nos lleva a ser sobrios, nos lleva a velar en oración, nos lleva a tener entre nosotros ferviente amor. Mire número 4, hermano, versículo 9. Hospedaos los unos a los otros, ¿sin qué, hermano? Murmuraciones. Ahora, déjenme explicarle aquí un poquito, hermano. La instrucción de hospedaos era muy importante en los primeros tiempos del cristianismo. ¿Por qué, hermano? En aquel tiempo no era común, hermano, no era muy común albergues, posadas, lo que llamaríamos hoteles. ¿Se acuerda que dice la Biblia que no hubo lugar para Cristo en el mesón? Ahora, simplemente que lo diga, no hubo lugar para irse en el mesón, nos indica había un mesón. Hermano, pero a lo mejor había solamente uno, o había muy pocos. Entonces, hermano, la idea de Pedro, recuerde que en tiempo de Pedro, hermano, hay persecución. En tiempo de Pedro hay lucha, hay peligro. ¿Y qué dice Pedro, hermano? Hospedados los unos a los otros, sin murmuración. Hermano, ¿sabe qué quiere decir eso? Que había hermanos que andaban huyendo, no por delinquir, por su fe en Cristo, y llegaban a una ciudad, llegaban a una comunidad, hermano, donde no tenían familia.
¿Y sabe quién les podía abrir la puerta? Los hermanos de la fe. Los hermanos de la fe. Hermano, la idea de hospedadores tiene que ver, hermano, con tener la disposición, hermano, con mucha sabiduría y prudencia, obviamente, hermano, y Dios nos ha dado discernimiento y sentido común en muchos sentidos, para muchas cosas, hermano, pero la idea de hospedadores es que debiéramos tener la disposición, hermano, de tener la puerta abierta para nuestros hermanos en la fe cuando se requiere, hermanos. Estar dispuestos, hermano, a recibir, y note, y dice la Biblia, sí, murmuraciones. Recuerdo a un pastor, hermanos, un buen amigo, casi digo su nombre, pero como estamos en internet no lo digo, hermano. Pero un buen amigo, pastor, hermano, yo estaba en su casa comiendo, hermanos, y él me invitaba a predicar, y yo a su casa a comer, y de broma, de carrilla, hermano, el pastor le ha dicho a su esposa, mijita, dale comida al pastor, dale más comida al pastor. No, hermana, yo ya me llené. No, dale comida al pastor. No vaya a ser que se vaya diciendo que no le quisimos dar comida. No vaya a ser que después diga, mi comida me dieron. Mejor que diga, me mataron de lleno. Hermano, ¿qué tan dispuestos estamos a abrir la puerta a nuestros hermanos en la fe? Una actitud congruente con nuestra fe. Hermano, la Biblia dice, hospedaos los unos a los otros. ¿Sabe qué habla eso? De yo de mi cuenta, y a lo mejor en ocasiones alguien la tendrá que abrir para mí, porque dice, hospedaos los unos a los otros. ¿Alguien nos quisiera recibir esta noche, hermanos? Mi hijo tiene 3 días sin comer, hermano, no le advierte. No se crea. Hermano, a veces será necesario que nos abran la puerta, pero muchas veces, hermano, será necesario nosotros abrirla. Una última cosa, versículo 10. Cada uno, según el don que quiera, hermano, que ha recibido. Ahora, quiero que note esto. Cada uno. Ahora, déjenme hacer una pausa aquí para preguntar, ¿a quién le está hablando Pedro, hermano? ¿A quién se dirige Pedro? Mire capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué, hermanos? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermano, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué es la idea de renacer? Lo que Cristo dijo, nacer de nuevo. Mire, la frase común que a veces nosotros usamos, hermanos, la idea de recibir a Cristo. ¿A quién le habla Pedro cuando dice cada uno en el versículo 10? ¿A quién se refiere? A todo el que ha nacido de nuevo, a todo el que es salvo, a todo el que ha recibido a Cristo. Dice la Biblia, cada uno según el don que quiera, hermano. Ahora, vea las palabras que ha recibido. Pedro le está diciendo, brothers, hermanos, si alguno de ustedes recibió un don, si alguno de ustedes recibió un don, hermano, Pedro no está diciendo si alguno de ustedes recibió un don. Pedro está diciendo cada uno según el don que ha recibido. ¿Saben qué está dando por hecho el apóstol Pedro? Que todos recibieron un don. ¿Quiénes? Todos los creyentes. Hermano, junto con nuestra salvación, por lo menos, hermano, Dios nos ha dado un don. Por lo menos Dios nos ha dado un don. Y dice la Biblia, cada uno según el don que ha recibido. Ve lo que dice, ministrelo. ¿A quién, hermano? A los otros. Hermano, la idea de la palabra ministrelo tiene que ver, úselo para el servicio de los otros. Úselo para el servicio de los otros como buenos administradores
de la multiforme gracia de Dios. Y dice Pedro, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, algo más que Dios demanda en congruencia con nuestra fe, necesitamos usar el don que Dios nos ha dado, hermano, para beneficio de otros. Hermano, Dios le ha dado un don. Dios le ha dado un don. Dios le ha dado un don. Hermano, no me tome a mal lo que voy a decir, ni mucho menos. No piense más allá. Claramente, hermano, yo identifico al hermano Ortega con un don natural, hermano, de ser bien hospedador, hermanos. Bien hospedador. Pastor, ¿por qué se anima a decirlo? Porque muchos nos hemos beneficiado de eso. Nos hemos beneficiado de eso. Hermano, a todo Dios nos ha dado un don. Un don, no para pararme el cuello. Un don para usarlo, para edificar a los hermanos. Y pone un ejemplo. Si alguno habla, ¿sabe cuál es la idea de que si alguno habla? Si alguno puede enseñar. Y no se refiere propiamente a estar detrás del púlpito. Hermano, nadie dudaríamos y negaríamos. El hermano Dalé tiene un tremendo don de maestro, hermano. Yo se lo he dicho, Dalé, yo te tengo envidia. Yo quisiera enseñar como tú. Yo se lo he dicho, hermano. Y no me da pena decirlo, porque usted no me dejará mentir, hermano. Hermano, cada quien tenemos un don. A todos Dios nos ha dado un don. Dios me dio el don de gritar, hermano. Lo tengo bien claro, hermano. Grito la palabra, hermano. Y en mi casa, ¡Octavio! También no se cree. Hermano, a todos Dios nos ha dado un don. Dice la Biblia, si alguno habla, hable conforme a las palabras. Si alguno ministre conforme al poder de Dios. La idea de ministra, ¿sabe, hermano, que la palabra para diácono y ministrar aquí es la misma? ¿Y sabe cuál es la idea de diácono? Servir las mesas. Servir en el servicio básico, simple y sencillo que todos pudiéramos hacer. Hermano, ¿qué nos dice Pedro? Vivamos conforme a la voluntad de Dios, a la luz de que el fin de todas las cosas está cerca. ¿Y qué nos dice Pedro, hermanos? Que vivamos una vida congruente con nuestra fe, siendo sobrios, velando en oración, teniendo ferviente amor entre nosotros, siendo hospedadores y usando el don que Dios nos ha dado. Hermano, yo creo que muchos hermanos, muchas hermanas en la iglesia tienen el don de misericordia, hermanos. Muchos, yo he visto y yo he disfrutado de eso en un sentido, hermano, del don de la misericordia. Hermano, todos podemos aportar algo. Todos podemos aportar algo. Todos podemos poner nuestro granito de arena, porque a todos Dios nos ha dado un don. Termino como terminé la escuela dominical. ¿Cómo nos gustaría vivir el tiempo que resta, hermanos? Si el día de hoy fuera un parteaguas en nuestra vida, si el día de hoy pudiéramos hacer un borrón y cuenta nueva. Pedro dijo, basta ya. Discúlpenme la expresión para haberla regado, hermano. Basta ya para haber hecho lo malo. Basta ya para haber actuado de manera impropia.
de manera incorrecta, de manera impía a veces. Basta ya fue suficiente. El tiempo que resta, ¿cómo lo vamos a vivir? Hay dos maneras. Número uno, viviendo agradecidos, hermano, y comprometidos con Dios. Y número dos, viviendo de una manera dudosa a lo que decimos que somos. Viviendo de una manera dudosa a lo que decimos que somos. ¿Qué sería una manera dudosa? Decir que soy cristiano, pero no estar sobrio, hermano, no estar sobrio. Tener odio a los hermanos, no ser hospedador, o si hospedo, murmurando. No tener el más mínimo interés de descubrir cuál es el don que Dios me ha dado. ¿Cuál es el don que Dios me ha dado? Con cuidado digo esto, hermano. Me acuerdo de Grecia chiquita, hermano, cuando empezó a tocar el piano. ¿Cómo Dios le ha ayudado, hermano? ¿Cuántas cosas, hermanos, podemos hacer para Dios si estamos dispuestos a vivir una vida congruente a nuestra fe? Si somos hijos de Dios, hermano, si hemos renacido en Cristo, vivamos para Él, hermano, porque el fin de todas las cosas, se acerca. O nos toca el arrebatamiento, o un día un médico nos declara muertos. O somos arrebatados, o nos adelantamos en el camino. No nos escaparemos de ninguna de esas dos, hermano. Dios nos ayude a vivir congruentes a nuestra fe. Señor, muchas gracias.